Buenos días, tercero medio. Tanto tiempo. Buenos días. Un gusto Buenos verlos. días. A los que puedo ver. Me llega mucha luz a los ojos porque hay un sol en Quilpué. Cerrar un poco la... Ahí sí. Muy buenos días a todos los estudiantes del día de hoy, tercero medio B. Vamos a dar inicio a la clase número 7, me parece que ya llevamos, ya un registro personal, sí. No, la clase 8 ya, que tenemos para esta semana, 7 del 7, 7 de julio. Buenos días, Héctor, ¿cómo está usted? Buenos días, profesor Morambio. Bien. Clase número 8, entonces, de Educación Ciudadana, con el tercero medio B. Vamos a terminar de hacer ingreso a los últimos compañeros que se vienen sumando para esta clase. Muy bien, espero que estén todos muy bien, que hayan podido cuidarse durante estas semanas y que hayan podido pasar también unas lluvias que tuvimos nuevamente muy intensas el fin de semana pasado. Así que espero que ustedes y sus familias hayan tenido las menores inconvenientes y que estén todos muy bien en sus hogares. Para la clase del día de hoy vamos a hacer revisión de lo que se propone como tarea número 7, ¿ya? Así que vamos a ir inmediatamente a la pantalla para compartir y vamos a hacer revisión de lo que será esta nueva tarea que tenemos para esta semana. Hubo un adelanto del tema, del contenido, a través de una cápsula, ya que ustedes pudieron revisar, junto con unos videos en donde se señalaba precisamente el tema fundamental que tenemos para la clase de hoy, que es reconocer las diferentes formas de participación democrática que existen en nuestra sociedad. El objetivo de la cápsula y de esta clase es reflexionar personal y grupalmente sobre las diversas formas de participación y su aporte al fortalecimiento del bien común, ¿ya? Cristóbal Aguilera, un fanático, Cristóbal, un fanático. Vamos a hacer revisión entonces de esta tarea, la tarea número 7, ya, para que ustedes puedan conocerla, ya puedan identificar su contenido, y vamos a revisar las preguntas que se van a acompañar en esta tarea. Hay dos preguntas propuestas, ya, que tienen que ver con el contenido, ya, con la temática que se relaciona en este caso, y que tiene que ver con la primera: ¿por qué es importante la participación democrática al interior de los colegios? ¿Ya? Haciendo referencia a que los colegios, las escuelas, son el primer espacio, junto con la familia, por supuesto, donde también se puede practicar la democracia, pero en comunidad, ¿ya? Las escuelas, los colegios, son el primer espacio en donde se puede participar democráticamente, ¿ya? De ahí nace la primera pregunta planteada. Recuerden que, como estamos señalando en el objetivo, voy a volver al objetivo, para que así ustedes lo puedan tener como referencia, en el objetivo se plantea reflexionar, ¿ya? Personal y grupalmente. En este caso vamos a hacer la reflexión grupal, aquí, en este espacio de la clase. Pero junto con esa reflexión grupal está la reflexión personal también. Y esa reflexión personal que ustedes van a realizar, o que hacen, ¿ya? Es la que van a responder precisamente en esta primera pregunta. ¿Por qué es importante la participación democrática al interior de los colegios? Hay una segunda pregunta que tiene que ver con el contenido mismo de la tarea. Y dice: seleccionar uno de los atributos democráticos, uno de estos atributos democráticos, ya vamos a revisar cuáles son esos atributos democráticos, y establecer su importancia y cómo se pone en práctica dentro de tu familia, la comunidad y la escuela, ¿ya? Así que primero vamos a reconocer cuáles son los atributos democráticos o los elementos que se reconocen como atributos de la democracia, ¿ya? Y vamos a establecer, ¿ya?, cuál es su importancia y cómo se ponen en práctica en diferentes ámbitos y niveles: a nivel familiar, a nivel de la comunidad y a nivel escolar, ¿ya? Así que allí están las dos preguntas que ustedes van a tener entonces como parte de su tarea número 7. Antes de iniciar la revisión de la tarea, voy a pasar rápidamente
la lista. Voy a volver a la pantalla principal. La lista no se nos puede quedar. Una consulta. Cualquiera me responde rápidamente. ¿Esta es la primera clase que tienen en el día o es la segunda? La primera. Ah, perfecto, ya. Primera clase. Cristóbal Aguilera. Presente. Benjamín Alarcón. Benjamín. Lo ingresé por ahí, me parece. Elena Balmaceda. Presente. Respondan por favor a la lista. Nicolás Bugueño. Presente. Lucas Cáceres. Javier Campillay. Presente. Paula Carvajal. Presente. Valeria Cavieres. Presente. Yasmín Contreras. Antonia Flores. Joaquín Galdames. Presente. Antonia Flores. Me parece que escuché a Antonia por ahí. Respondan rápidamente a la lista, por favor, si no se quedan atrasados. Joaquín Galdames. Francisca García. Catalina Gómez. Presente. Carla González. Diego Profe, la González. Isi está presente, pero nos está diciendo que tiene medio mal el internet. Ya, cuando ingrese la vamos a registrar. No, pero si Diego, está conectada. ¿está conectada? Yo no la veo. Que diga presente en el chat entonces. Sí, profesor. Esta no la veo, no la veo. Dice Carlos Isidora ya. González. Ah, sí, ahora la vi, la vi. Diego González. Matías Mallea. Presente. Gracias. Diego Matías. Camila Mendoza. Gracias, Camila. Maximiliano Molina. Francisca Olivos. Presente. Fabiana Pardo. Presente. Nicolás Parra. Presente. Lucas Pérez. Presente. Estefanía Pérez. Gastón Ramos. Presente. Florencia Recabarren. Presente. Araceli Sánchez. Presente. Camilo Tenox. Presente. Matías Torres. Joaquín Vergara, perdón. Joaquín Vergara. Martina Villarroel. Presente. Ítalo Bió. Presente. Antonia Lavín. Ya, ahora sí. Vamos entonces a la revisión de la tarea que tenemos propuesta para esta semana. Ahí estamos, ya. Que parte con una frase, frase histórica, ya mencionada por Martin Luther King, activista estadounidense, líder del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos en la década de los años 60, ¿ya? Y que representó a una causa, ya, que se vinculó principalmente con los afrodescendientes en Estados Unidos, ¿ya? Que son todas aquellas personas de color, ¿ya? Que tenían limitadas sus derechos y participación ciudadana en Estados Unidos durante largo tiempo, y que puso sobre la mesa precisamente esta forma de participación democrática a través del movimiento social, a través de la causa misma de los derechos civiles. La frase que nos entrega Martin Luther King dice: tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando, soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad. Y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas, dice Martin Luther King. Pregunto, y inmediatamente aquí está precisamente propuesto dentro de lo que se introduce en esta materia. ¿Qué te parece esta frase de Martin Luther King? ¿Con qué tipo de sueños estás soñando? ¿Con cuáles sueñas tú?
tiene sueños que involucren a la sociedad en su conjunto. ¿Qué quiere decir Martin Luther King con esta frase ya que ustedes acaban de escuchar y que pueden leer nuevamente? Escucho opiniones, reflexiones personales sobre esto que estamos comentando ahora inicialmente. No se peleen, no se Profe, peleen. Cristóbal, sí, ¿quién habló primero? yo era Francisca. Le escucho, Francisco. ¿Usted dijo a qué sueño se refería dentro del texto? Lo que quería Sí, decir. sí, ¿qué quiere decir esta frase? Yo creo que muchas de las personas que son, por así decirlo, revolucionarias tienen que ser soñadores, ¿Ya? porque son cosas que todavía no están dentro de una realidad. Ujú, Entonces hay que luchar por esas cosas y hay que seguir soñando, obviamente. Y ujú. él sueña con su libertad, con tener un libre pensamiento, con la justicia, y que todavía se Oh, sigue luchando por esas cosas. sí, de forma permanente. Soñar no termina nunca, como podríamos decir, ¿cierto? No finaliza y ni incluye en ningún momento, así que es un sueño permanente. Así lo podríamos entender de acuerdo a lo que usted nos menciona, Francisco. Muy bien. ¿Alguna otra opinión? ¿Alguna Yo otra reflexión? la digo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Escuchamos? Ya. El sueño que involucra a la sociedad en su conjunto es el de una utopía, y esto nadie Ujú, me lo puede negar. Pero si nos remontamos al origen de la palabra utopía en el griego, es el mundo que no existe. Si nos ponemos a pensar, todos buscamos eso, pero nunca lo vamos a alcanzar. ¿Se entiende? sí, lo entendemos. Por lo tanto, se podría decir que también se está buscando una protopía. El significado de protopía es que cada vez se está mejor, y es verdad, cada día se va mejorando, mejorando. Bueno, a veces al revés, pero eso en cierta forma representa al sueño de una sociedad en su conjunto, ir mejorando. Sí, muy bien, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Por primera vez, Cristóbal, estamos de acuerdo. Porque Yo que los 5 así está. porque es cierto, o sea, los sueños son utopías, ¿ya? Ahora, se pueden ir mejorando, se pueden ir consiguiendo poco a poco. Es muy difícil conseguir que los sueños se cumplan y se hagan realidad totalmente. Pero, como lo dice Martin Luther King, ¿ya? Y lo dijo en ese momento, ¿ya? Lo único que a él le preocupaba, o lo que él le preocupaba es que en el momento no tuviera que necesidad de soñar, y que esas aspiraciones, o que en ese momento incluso eran utopías para la población afrodescendiente en Estados Unidos, la libertad, la justicia, ya fueran una realidad. Y no tuviera que él soñar nuevamente a que esa realidad fuera una utopía. A eso ya fundamentalmente hacía referencia Martin Luther King con su frase. Veamos ahí otros comentarios, ¿qué más nos puede decir? Sí, por aquí también puede, Nicolás Parra dice, se refiere a dejar de pensar que la libertad, la igualdad es solamente y que se pueden hacer realidad. Correcto, Nicolás, por eso es lo que estamos comentando precisamente al concluir la exposición o la opinión de Cristóbal, ¿ya? Fue lo que también he complementado yo, muy bien. ¿Alguna otra opinión, alguna otra reflexión que quieran ustedes compartir en este espacio? ¿No? A ver, me gustaría escuchar algunos que yo podría preguntarle. A ver, Fabiana Pardo, ¿está Fabiana por ahí? Sí, estoy acá. Fabiana, Fabiana, usted siempre también tiene opiniones y reflexiones muy acertadas. ¿Qué le dice esta frase de Martin Luther King? ¿Ya? ¿Usted tiene sueños? ¿Coincide con algunas de las opiniones dadas por sus compañeros en forma escrita o exposición oralmente, como lo han dicho? Yo creo que sí, o sea, igual va como por la misma opinión que dijo mi compañera, que yo creo que el sueño es como la base de algún movimiento o de cualquier cosa, porque del sueño se lleva al movimiento y a la acción para querer lograr algo, porque si es un Sí. sueño es porque quizás todavía no se crea o quizás
es porque algo no está bien formado y se necesita cambiar algo. Claro, muy bien, estamos también de acuerdo, Fabiana. Gracias, Fabiana, por su aporte muy acertado siempre. ¿Ya? Claro, muchas veces el sueño nace porque existe una realidad que se quiere cambiar, ¿ya? Y esa realidad que se quiere modificar tiene que ver con la búsqueda y el movimiento de una transformación. Y recuerden, al final de cuentas, y esto es como resumen y conclusión de esto primero que estamos señalando, que todos los sueños, ¿ya? Utópicos o protópicos, como lo menciona Cristóbal muy bien, ¿ya? Tienen un fin y un objetivo último. ¿Cuál será ese fin y objetivo último? El bien común, ¿o no? El bien común, muy bien, Fabiana. ¿Fabiana fue? Muy bien, Fabiana. Sí. El bien común, ¿ya? Al final de cuentas, todo esto tiene ese destino final, ¿ya? Ese es el destino final, es el puerto final al cual buscan aspirar todos los sueños, todas las opciones, las utopías, las transformaciones, los cambios que el ser humano propone o ha propuesto en el pasado, ¿ya? Porque al final de cuentas, recuerden, nosotros convivimos con otros, necesitamos a otros, colaborar, cooperar con otros, convivir con otros, y por lo tanto, necesariamente, el objetivo y final y último es siempre el bien común. Muy bien, Fabián. Veamos entonces lo que nos menciona la tarea, ya hablamos sobre esto, ¿ya? Y nos dice además que el acto de soñar, en términos sociales, implica que nos estamos posicionando frente a lo que queremos que cambie o mejore más allá de nuestras propias narices. Ustedes mismos lo han mencionado, ¿cierto? Lo han mencionado todos los que han expuesto algo, han señalado algún elemento de esto, el cambio. El sueño surge a partir de algo que se quiere modificar y cambiar. Es decir, pensando también en el desarrollo de otras personas y abriendo la posibilidad de que el mundo cambie y sea mejor. Te invitamos a soñar en términos sociales, también a que consideres cómo la participación democrática puede ser una herramienta que permite transformar los sueños en realidad. Recuerda que la democracia es una forma de vida, un conjunto de valores que se inicia en la familia y se desarrolla en la escuela y en nuestra comunidad. Vamos a comenzar entonces con esta introducción que hemos visto, la revisión del primero del video que nos acompaña, que está presentado en la clase de hoy, y que tiene que ver con cómo en los colegios, en las escuelas, ¿ya? En las comunidades escolares, se ha comenzado a implementar esto que estamos viviendo aquí, la educación ciudadana, la formación ciudadana. Algunos antes, otros después, pero en todos los colegios al mismo tiempo hemos iniciado este proceso de transformación, de cambio, porque era una necesidad. Se sintió y se sentía hace mucho tiempo que en los colegios, en las escuelas, era necesario que se hablara de esto, que se estudiara de esto, que se reflexionara de esto, que es la formación ciudadana, que es la educación ciudadana. Así que vamos a conocer esta experiencia, ¿ya? Significa cómo los colegios y las escuelas son el primer espacio de democracia que tenemos en nuestra sociedad. Veamos el video y después podemos hacer comentarios ya sobre ello. El Plan de Formación Ciudadana, chiquillos, inicia el año 2016. El Plan de Formación Ciudadana es un conjunto de acciones que busca que los estudiantes incorporen conceptos de ciudadanía, de democracia, de igualdad y de libertad. Hemos comenzado instaurando talleres de identidad para los estudiantes que se vienen incorporando a nuestra institución. Hemos establecido el mes de la identidad, que es en el mes de marzo. Además, el Departamento de Lenguaje, de forma transversal, ha generado algunos talleres para promover la identidad dentro del liceo. Participamos en las actividades de debate que se hacen dentro de la ciudad. También se están haciendo algunos talleres de liderazgo. Ya, muchachos, vamos a hacer una pequeña reflexión en torno a lo que ustedes plantearon por grupo.
Para nosotros la formación ciudadana, bueno, hablando de perspectiva de alumnos, es bastante importante porque la inclusión es primordial en cualquier tipo de establecimiento, ya sea municipal, particular subvencionado, nos favorece porque una buena inclusión significa una buena convivencia. Y eso es bastante relevante, ¿por qué? Porque así nosotros podemos tener mejores interacciones, pues, como lo hemos hecho en el transcurso del año con los debates, con los grupos de trabajo. Busca que nos volvamos mejores personas, para que podamos ser mejores personas, estemos más unidos y podamos participar en todo y que nos inculcan las leyes, políticas y para que aprendamos más de plan de formación ciudadana. Trabajan en mejorar la calidad de estudio, la convivencia que tenemos entre nosotros y poder así hacer mejor liceo y que nosotros estemos cómodos en nuestro lugar de estudio. Eso, básicamente. En el establecimiento igual se promueve la libertad, pero la libertad de expresión, de dar a conocer lo que nosotros pensamos. Me interesa mucho, como digo, la formación integral. Los alumnos que vienen a nuestro colegio no vienen solamente a aprender de matemáticas, de castellano y de las diferentes asignaturas, sino que a formarse como personas. Y en ese contexto es que este plan específico de formación ciudadana ha permeado todo nuestro currículum y eso nos permite que en matemáticas, en lenguaje, cada uno de los profesores dedique un tiempo para formar integralmente a nuestros estudiantados, principalmente en temas como valores y todo aquello que propenda que ellos se formen como una persona integral. A temprana edad nosotros tratamos de propiciar la participación, el que los niños desarrollen habilidades blandas, tiene que ver también con un tema de que ellos se apropien de lo que es la ciudadanía, el tema de la participación y por sobre todo el valorar a la persona. Nosotros estamos muy vinculados con actividades que tienen que ver con los derechos humanos, somos vecinos, estamos aquí al frente y por lo tanto en un barrio tan diverso como el que nosotros vivimos es muy importante que los niños tomen conciencia de qué significa ser ciudadanos. El plan de formación ciudadana de nuestra escuela fue un trabajo en conjunto en donde trabajamos una base teórica, qué es lo que es la formación ciudadana, entendiendo que esto responde también a un contexto social, político, que está necesitando de esta nueva ciudadanía, una ciudadanía más activa, y la escuela como motor de esta ciudadanía tiene que hacerse cargo de ello. Las principales acciones del plan de formación ciudadana de nuestra escuela contemplan el trabajo con los niños principalmente, fortaleciendo el centro estudiante, que es una instancia en donde los niños están participando. Buenas tardes, chiquillos. Buenas tardes, profesor. Todos ustedes están aquí de invitados al segundo taller de formación ciudadana. Hacemos talleres de formación ciudadana cada semana en donde les planteamos algunos temas a los niños y ellos son los principales autores de las principales conclusiones de este taller. También tenemos un trabajo transversal con los distintos niveles, apoyado por las profesoras de esos niveles, principalmente párvulos, primer ciclo y en segundo ciclo, en donde podamos conectar las distintas asignaturas a el plan de formación ciudadana. Bueno, ¿por qué es importante que se trabaje en las escuelas? Porque las escuelas ya son distintas y porque la escuela siempre va un poco detrás de lo que pasa en la realidad, en lo social. Y la escuela tiene que empezar a entender que el primer lugar donde los niños interactúan y viven la diversidad, la interculturalidad y la relación con la otra edad, con el otro, es la escuela. O sea, y si no la aprenden ahí, seguramente después vamos a tener un montón de gente intolerante, ignorante y que difícilmente va a poder entender lo que significa interactuar en la sociedad. Yo participo en el plan de formación ciudadana siendo un buen ciudadano, siendo empático, siendo bueno con la gente que está a mi alrededor, entendiendo a la gente que me rodea, saber cómo responder, saber cómo tratar a la gente y ser una persona con valores respetuosos. No necesariamente uno tiene que estar en Harvard para ser una persona excelente y ser un buen ciudadano. Para ser un buen ciudadano sale de uno mismo. Para mí que la escuela toque esos temas me parece correcto, porque así ya nos enseñan desde muy chicos a no ser ignorantes, a no ser una persona más de un montón, ya desarrollar nuestra mente y poder ya ir capacitándonos para el mundo social.
Muy bien, ahí está presentado entonces el video que acompaña la tarea número 7 de esta semana y que tiene que ver precisamente con la participación ciudadana. Y este video nos relata, nos explica, nos muestra, nos describe de forma muy clara y evidente la importancia que tiene la vida democrática dentro de las escuelas, ya los espacios de participación que brinda la formación ciudadana o ahora la educación ciudadana, y que brinda principalmente las instituciones democráticas que existen en la realidad escolar, por ejemplo, los centros de estudiantes, los centros de alumnos, ¿ya? Bueno, en una condición y en una realidad normal. Sabemos que en este momento, en nuestro país, no estamos viviendo una situación normal, ¿ya? Y que lamentablemente todo esto que vemos en la realidad, ¿cierto?, escolar, está alejada de este momento que nosotros vivimos, ¿ya? La pandemia nos ha sacado del contexto del aula, de la presencia de los estudiantes y los profesores del colegio, pero eso no significa que no estemos viviendo ya la ciudadanía. Nosotros estamos viviendo la ciudadanía desde este punto y este enfoque que les estamos teniendo ahora, que significa a distancia, ¿ya? Pregunto, ¿ya? Y consulto a todos los que vieron el video, escucharon y siguieron precisamente lo que estaba allí siendo relatado, y que es parte precisamente de la pregunta que se plantea número 1. ¿Por qué es importante la participación democrática al interior de los colegios? ¿Ya? Aquí vimos escuchamos y vimos la experiencia que se presentaba en el video. A partir de esa experiencia que se presentaba en el video, ¿por qué es importante la vida democrática en los colegios? Escucho. Porque son instancias de participación entre los estudiantes para debatir y compartir ideas mediante el respeto. Sí. ¿Eso? Participación, ¿ya? Debatir, ¿ya? Cuestionar, en el marco del respeto, como usted lo menciona, siempre es muy importante, ¿ya? Recuerden todos que en la democracia, claro, la democracia la ejercen las mayorías, pero las minorías, las alternativas, ¿ya? Deben ser respetadas porque así lo exige el atributo democrático de la participación, ¿ya? Tiene que haber tolerancia, ¿ya? Y tiene que haber saber escuchar al otro, ¿ya? Porque se puede estar muy en contra o no compartir esa visión, pero es parte de la opción diversa que nos ofrece la democracia. De ahí nace el pluralismo, ¿ya? Uno de los elementos y cualidades que tiene la democracia es precisamente las diversas opciones que nos ofrece vivir la democracia. Diversas opciones para poder elegir. Le pregunto, a ver a quién. Araceli Sánchez, ¿está apoyada Araceli? Creo que tenía micrófono o tenía chat. Usted me dice, Araceli. Sí, sí. Ya, Araceli, ¿por qué es importante la democracia o la participación democrática al interior de los colegios? Yo creo que esas mismas personas con las que estamos conviviendo el día a día en el colegio son las mismas con las que vamos, es como la generación. Entonces son esas mismas personas con las que en el futuro vamos a tener que tomar decisiones súper importantes, porque vamos a pasar a ser ciudadanos y vamos a tener que votar, discutir temas de, por ejemplo, muy relevantes como, no sé, como la salud, la educación de nuestros futuros hijos, los que vamos a tener hijos. Y yo creo que eso, la formación ciudadana que existe en el colegio es súper importante, porque ya está así como adelantando un poco lo que vamos a tener que vivir en el futuro. Sí, correcto, muy bien. Es decir, es la formación precisamente inicial, ahí se aprende la vida democrática, muy, muy correctamente, como lo ha señalado Araceli, ¿ya? Y es por eso que en los colegios, por eso que en las escuelas aprendemos a ser ciudadanos, como lo menciona Araceli. En el video se relata, ¿cierto?, que es tanto más importante aprender de matemática, aprender de biología, aprender de historia, aprender todas las asignaturas. Es tanto más importante también aprender a ser ciudadano, aprender a ser persona, ¿ya? Y saber que vamos a convivir con otros, como lo relataba muy bien Araceli, y que nos va a tocar en algún momento tomar decisiones.
de forma personal y de forma colectiva. Y esa toma de decisiones va a incidir en nuestra forma de vida, en nuestra vida cotidiana y en la vida de los otros. Y es por eso que aprender a ser un buen ciudadano es tan importante, y eso se aprende inicialmente primero con valores que están primero formados en el hogar, y que después la escuela refuerza, y que complementa con la formación ciudadana. Nosotros ayudamos en el colegio a que ustedes se transformen en buenos ciudadanos. A ver, otra opinión que quieran compartirme ustedes. ¿Alguna otra opinión? A ver, le pregunto a Camila Mendoza. Camila, ¿está por ahí Camila? Aló. Hola Camila. Hola Camila, ¿cómo está usted? Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien. Camila, usted también siempre tiene opiniones, por lo menos escritas, y creo que también lo puede hacer de forma oral, muy acertadas también, ¿ya? Y muy reflexivas. A ver Camila, la pregunta también que nos va a ayudar también a responder, para cuando a usted les toque hacer la tarea, es la primera pregunta que estamos respondiendo. ¿Por qué es importante la participación democrática al interior de los colegios, Camila? Yo creo que porque, como dijeron mis compañeros, en la formación, o sea, es por donde se empieza, es donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, nuestro día a día. Entonces, empezar por el colegio es como la mejor base que podríamos tener. Y porque, no sé, en el colegio igual hay instancias donde se puede ver la democracia, como, como por el ejemplo, centro de alumnos. Sí. Y es importante que se puedan escuchar las voces de cada uno de los alumnos, que exista ese espacio donde puedan compartir, expresar, debatir, etc. Muy bien, sí, correcto. Y las directivas de curso, ¿cierto? Cuando a ustedes les toca en la normalidad, todo esto pensando que estamos en un plano normal, ¿cierto? No este que estamos viviendo ahora. Eligen directivas, ¿cierto? Ya allí se está ejerciendo una primera instancia de participación democrática, que después se traduce a algo más institucionalizado, como son los centros de estudiantes, como usted lo mencionaba muy bien, ¿cierto? Junto con las directivas de curso, junto con los centros de estudiantes, los espacios que deben existir en las escuelas para que podamos vivir la democracia se tienen que ir muchas veces construyendo, ¿ya? Por ahí lo mencionaba esta idea del sueño. Muchas veces uno soñaría de que hubiesen más espacios de participación en los colegios, pero esos espacios de participación, tomando también lo que usted decía, Cristóbal, ¿ya? Muchas veces son utópicos, ¿ya? Pero se tienen que relacionar con la construcción día a día. No podemos esperar de que la participación ciudadana se consiga de la noche a la mañana. Eso es una utopía, ¿ya? Pero sí podemos esperar de que en un proceso, ¿ya? Durante un semestre o un año, haya mayor participación de los estudiantes, haya más espacios de participación de los estudiantes, y con eso entonces precisamente podamos construir democracia. Al final de cuentas de eso se trata la democracia, de ir construyendo todos en conjunto, ¿ya? Un proceso que al final tiene como objetivo último el bien común de la comunidad escolar en cada uno de nuestros colegios. Esperemos que cuando volvamos a la normalidad, ¿cierto? Ojalá el próximo año, si no durante este año, tengamos la oportunidad de recuperar estos espacios que los colegios tienen. Las directivas de curso, los centros de estudiantes, que yo sé que siguen y han seguido trabajando de todas maneras, ¿ya? Pero con las limitaciones que significa precisamente la contingencia actual que estamos viviendo. Y que junto con esos espacios que están institucionalizados y que conocemos hace mucho tiempo en los colegios, se puedan construir en el tiempo, ¿ya? En nuevos espacios de participación, ¿ya? Y que esta asignatura de educación ciudadana sea una ayuda, una contribución a ese espacio. Aquí pueden ustedes precisamente dar opinión como lo han hecho, y nos escuchamos y nos respetamos precisamente en esas opiniones. ¿Algún otro comentario que ustedes me quieran realizar? A ver, escucho. Martina Villarroel, ¿está Martina? ¿Aló, Martina? Ahí está. ¿Me escuchó? Sí, le escucho, Martina. ¿Cómo está usted? Bien. Martina, también para cerrar este tema que estamos analizando inicialmente, que tiene que ver con la importancia de la vida democrática en los colegios, ¿ya? ¿Qué opina usted sobre eso?
O sea, bueno, los chiquillos dijeron todo. Estoy de acuerdo con las opiniones anteriores. Y yo creo que eso, o sea, nos enseña a ser ciudadanos, o sea, lo que usted dijo, nos está como que, a ver, como nos prepara para el futuro. Sí. El futuro, Porque, o sea, no siempre va a haber una opinión, o sea, no siempre va a regir tu opinión. Y yo creo que eso también es súper importante. Sí, O sea, saber el escuchar tema al otro es, también. exacto, o sea, escuchar al otro y compartir opiniones. Compartir Y que opiniones, se puede, o sea, que te puedes nutrir de opiniones de los demás también, no solo de la tuya. A pesar de que a veces no te guste, pero yo creo que igual es un aporte grande la opinión de los demás. Sin duda, al final de cuentas, de la suma de opiniones, de reflexiones, el conjunto de personas que integra una comunidad, se puede construir una opinión en común, llegar a un consenso, ¿ya? Y eso es muy, muy importante en la democracia, llegar a consensos precisamente porque de los consensos nacen los acuerdos y nace la búsqueda de ese bien común. ¿Usted opina que la educación ciudadana después de, no sé, cuánto tiempo llevará en el colegio? Va a completar 12 años cuando termine este cuarto medio el próximo año. ¿Se sentirá preparada, lista para ser una buena ciudadana de nuestro país? ¿Qué cree Yo usted, creo que Martín? sí. ¿Ya? Yo creo que sí, porque, o sea, igual compartimos hartas opiniones generalmente. Por ejemplo, en los consejos de curso, igual cada uno da su opinión sobre esas cosas. Yo creo que sí, yo creo que sería una buena ciudadana al salir del ¿Sería una colegio. buena ciudadana? Correcto. ¿Usted se va a Sí. sentir motivada cuando llegue el momento, por ejemplo, y hayan convocatoria de elecciones, a decidir junto con otros? ¿Irá usted a votar? ¿Será una de esas buenas ciudadanas que va a concurrir a votar? Sí, sí, aparte desde chica igual que he estado metida en ese tema de las votaciones y todo eso. Ah, ya. Conozco harto del tema porque por mi familia igual, entonces Ya. yo Usted creo que sería estoy una de bien las preparada. ciudadanas que usaría su derecho al sufragio. Entonces. Sí. Qué bueno, Sí. Martina. Muy bien. Veamos lo que nos propone también la tarea para concluir, que se refiere a los llamados atributos democráticos. La democracia en la actualidad ya presenta ciertos atributos, ciertos elementos que la caracterizan, ya, que le dan identidad, que le dan cualidad, ya, y que están presentes en muchas democracias de la nuestra. A los gobernados se reconocen libertades, a los gobernados, a los ciudadanos se les reconocen libertades, con la sola condición de no afectar los derechos de terceros ni cometer delitos. Un segundo atributo dice que se garantizan los derechos fundamentales de las personas. Los derechos fundamentales, esos derechos fundamentales están garantizados y deben estar garantizados en un documento escrito. Ese documento escrito debe ser una institución. Por ello, se prohíbe la discriminación por sexo, se prohíbe la discriminación de género, de etnia, de clase social, de orientación sexual, religión, ideas políticas, etc. ¿Ya? No puede haber discriminación en democracia, no puede haber discriminación con la existencia de derechos fundamentales que, como ustedes ya hemos aprendido, son derechos humanos. Tercer atributo, se actúa conforme a la voluntad soberana de la mayoría. ¿Ya? Eso es un elemento característico de las democracias. En las democracias gobiernan las mayorías, ¿ya? Porque hay que establecer una condición de gobierno, ¿ya? Y esa condición numérica, sumativa o cuantitativa de gobierno la establece el que ha ganado la mayoría. Pero esto no significa que las minorías van a ser pisoteadas. No puede suceder en ningún caso aquello. Las minorías deben ser respetadas. Por ello, se organizan elecciones libres, ¿ya? Participativas, periódicas como las tenemos en Chile, que además son calificadas por un organismo imparcial, que en nuestro caso ya es el Tribunal Calificador de Elecciones. Cuarto atributo, hay libertad de opinión, hay libertad de prensa, elemento característico de una democracia. Las democracias son las únicas que permiten la libertad de opinión y la libertad de prensa. En el pasado, ya del siglo XX, en nuestra historia humana, no solamente en Chile, en el mundo, hubo regímenes que anularon la libertad de opinión, que restringieron la libertad de prensa. Esa libertad no se puede restringir y no se puede anular, porque deja de ser libertad. Y por lo tanto, entonces, en democracia se estimula la difusión de diferentes fuentes de información.
diarios, revistas, libros, internet, radio, televisión, todos esos diferentes medios de comunicación o fuentes de información hacen valiosa o ponen en práctica la libertad de opinión y la libertad de prensa. Quinto atributo, todos los ciudadanos tienen derecho a votar y ser votados. Ahí está precisamente una condición de la ciudadanía, ¿ya? El derecho a sufragio, el derecho a votar, a sufragar, a elegir representantes y a ser elegido también como representante. Para ello existe una institucionalidad y existen mecanismos legítimos de acceso al poder. Sexto atributo, se reconoce la libertad de reunión y la libertad de asociación para partidos políticos, para sindicatos, para otras organizaciones de carácter político que quieran o que busquen representación de la ciudadanía. Y a eso se le denomina libertad de reunión y libertad de asociación. Existe, séptimo atributo, existe libertad de expresión, que incluye juzgar incluso a los servidores públicos y al sistema político y económico. La libertad de expresión, manifestada en los medios de comunicación, o en las redes sociales, o en la ciudadanía en las calles, está garantizada por la ley, porque es una libertad que está determinada en la Constitución. Esta libertad de expresión incluso nos hace crítica de aquellos que nos gobiernan, por supuesto, ellos son responsables y son soberanos de nuestra, ellos han recibido nuestra soberanía, y por lo tanto a quienes sirven es a la ciudadanía. Y por lo tanto el sistema político y el sistema económico pueden ser juzgados. Recuerden que son creaciones humanas, no son cuestiones sagradas. Y octavo, se garantizan y protegen las libertades, los derechos fundamentales de las personas, y por último, como lo venimos recalcando en todas estas clases, el bien común. ¿Ya? No es casualidad que esté puesto ahí al cierre como conclusión dentro de los atributos democráticos. No existen libertades, no existen derechos fundamentales, si no se detiene por objetivo, fin y último, la búsqueda de ese bien común. De estos atributos democráticos que están aquí señalados, 8, ¿ya? Ustedes van a seleccionar uno. Ustedes los leen después, cuando estén haciendo la tarea, leen ya los 8, y van a seleccionar uno de estos atributos. Van a establecer su importancia, de acuerdo a su parecer, a su opinión, de acuerdo a su reflexión personal, por qué ese atributo democrático que ustedes eligieron es importante. Y después, que respondan esa parte, van a responder la forma en cómo se pone en práctica ese atributo que ustedes eligieron en la familia, cómo se pone en práctica en nuestra comunidad, y cómo se pone en práctica en la escuela. ¿Ya? Consultas, preguntas sobre la tarea, sobre el contenido que acabamos de revisar, algún comentario que quieran ustedes compartir. Sí, aquí tengo una consulta. Sí. Si no me equivoco, en el punto 3 había un organismo que usted mencionó, que ya se me olvidó el nombre, Sí. Para garantizar las elecciones, algo así. Regístrelo ahí para que lo tenga y lo pueda tener presente. El organismo que en nuestro país se encarga de, como dice, calificar, ¿ya?, imparcialmente las elecciones es el TRICEL, Tribunal Calificador de Elecciones. El Tribunal Calificador de Elecciones, o TRICEL, ¿ya?, es el organismo imparcial que pertenece al Estado, pero que no está controlado por ninguno de los poderes del Estado, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial pueden tener injerencia en las decisiones que toma el TRICEL. Para garantizar su imparcialidad, es el organismo que se encarga al final de sancionar el resultado de una elección en nuestro país. Definir quién ganó, quién perdió, cuántos votos sacó tal candidato, quiénes son los que van a ocupar los cargos que esa elección se estaba desarrollando en Chile. No confundir al TRICEL con el CERVEL, que es el Servicio Electoral. El Servicio Electoral ya es otro organismo. El Servicio Electoral, o CERVEL, es otro organismo que se encarga de ejecutar todo el proceso previo. Confeccionar el voto, determinar quiénes van a ser los que van a votar, dónde se va a votar, inscribir las listas competidoras o los candidatos competidores, determinar las sedes y locales de votación, y ejecutar y llevar a cabo todo el proceso electoral. Hasta ahí termina la participación del CERVEL. Pero el TRICEL, el que yo le estoy comentando a Cristóbal, es el encargado al final de determinar quién ha ganado, quién ha perdido, ¿ya?, determinar el resultado de una elección en nuestro país. Así que ahí hay dos instituciones que es importante reconocerlas, una el TRICEL y otra el CERVEL. ¿Otra consulta, pregunta? ¿Algún comentario que realizar?
antes de que pasemos a la actividad que tenemos para hoy. Héctor, no sé si usted quiere comentar algo. Sí, profesor, estaba esperando si es que algún estudiante quería comentar. Bueno, chicos, comentarle que la democracia en sí es un factor súper importante en nuestras vidas, en relación a los valores, como bien se plantea en esta clase, porque en sí misma nos va a representar en cómo nosotros vamos a actuar como ciudadanos, a través de la empatía, del respeto y a través de la inclusión, ya que también es un factor súper importante dentro de la democracia. En este caso, la inclusión desde las opiniones que pueda tener cada estudiante, ya viéndolo desde su ámbito, pero también después en un futuro no tan lejano como ciudadano. Así que es importante participar en todas las instancias que se puedan generar desde democracia en el colegio, como también desde su barrio también y su familia, que también es un núcleo muy importante en donde se tiene que practicar la democracia. Así es. Eso, profesor. Sí, correcto, muy bien, muy de acuerdo con lo que nos plantea Héctor también. Recuerden, aquí lo planteamos también como parte de la reflexión y de la tarea que ustedes van a tocar, les va a tocar desarrollar. Recuerden que en esta asignatura fundamentalmente estamos buscando precisamente construir ciudadanía, ¿ya? Formar ciudadanos, ¿ya? Ese es nuestro objetivo y es el objetivo de educación ciudadana. Que ustedes reflexionen, que ustedes opinen, que yo sé que a algunos les es más fácil opinar de forma oral, como lo hacen aquí cuando estamos en clase, y para otros es más fácil incluso hacerlo de forma escrita. Por eso están las opciones diversas de las evaluaciones, en este caso a través de la clase en vivo o a través de las retroalimentaciones que ustedes hacen en sus tareas. De cualquiera de los medios utilizados, lo importante es que ustedes construyan o se construyan una opinión personal. Y esa opinión personal les va a permitir a ustedes ser ciudadanos informados y formados. Bien formados, ¿ya? Precisamente porque han recibido las competencias necesarias para dar una opinión, y bien informados porque también les va a permitir tomar buenas decisiones. ¿Ya? Recuerden que ustedes dentro de un par de años más, menos de un año y medio más, ¿ya? Les tocará tomar importantes decisiones en sus vidas. ¿Qué van a estudiar? ¿Dónde van a estudiar? ¿Cierto? Y esas decisiones marcan a una persona, ¿cierto? Marcan a una persona y por lo tanto esas decisiones se toman como buen ciudadano habiendo recibido una buena formación y estando bien informado, ¿ya? De eso se trata precisamente formación ciudadana. Vamos a pasar a Cristóbal, ¿quería preguntar algo o comentar algo antes de pasar a la actividad? Sí, es que lo escuché decir evaluaciones, que habían ¿Sí? diferentes métodos así. ¿Cuenta Sí, como evaluaciones esta actividad? Claro que sí, pues estamos evaluando. La evaluación, Cristóbal... ¿Está colocando una nota o no está colocando? Eso es lo que le voy a mencionar ahora, Cristóbal. No. Una evaluación, Cristóbal, escuche bien, para que quede claro. Cristóbal. No, que ya tendría un 2 ahí en todo. Una evaluación no es solamente poner una nota, una calificación. Saquémonos eso de la cabeza, ¿ya? Yo sé que ustedes son de una generación, incluso yo como profesor también lo soy, de una generación en donde entendíamos la evaluación solamente como una nota. Yo me sacaba un 2, un 4, un 5, un 7 y estaba evaluado. No, nosotros aquí estamos permanentemente evaluando esto. Cuando yo les hago preguntas a ustedes, estoy evaluando. Cuando usted responde su tarea y yo le pongo un desempeño alto, medianamente bajo, etc., está siendo evaluado. Pero no necesariamente está siendo calificado, es lo que nos hemos estado haciendo. Así que saquémonos de la cabeza ya esto de que si me evalúan me tienen que poner una nota. No es así. Esto no sé si usted quiere complementar eso también desde su experticia, por favor. De todas formas, claro, como bien mencionaba usted, profesor, estamos, ¿cómo se dice?, introducidos ya con que el evaluar tiene que conlleva una nota, pero le hago un ejemplo más claro. Cuando ustedes a veces están en religión, no lo evalúan con notas, lo evalúan con un concepto, ¿ya? Que tiene que ver con una cualificación de su desempeño en ese, por ejemplo, en esa asignatura. Entonces, como bien dice el profesor, constantemente se está evaluando. Cuando usted responde aquí escritamente, cuando usted participa en la clase, ahí se está evaluando. Entonces, hay diferentes conceptos que se pueden ir evaluando en una clase, Cristóbal. No solamente es una nota. Tienes que pensar que hay colegios o en otros países también donde no se califica con nota. Entonces, estamos
sí regidos por una calificación, pero se espera que en un futuro ya esa calificación no exista. Entonces, por eso igual es trabajar desde la retroalimentación, desde la reflexión, para que uno pueda ir evaluando cualitativamente, principalmente. Claro, porque al final de cuentas, gracias Cristóbal, gracias Héctor, al final de cuentas aquí lo más importante es el aprendizaje, ¿ya? Y el aprendizaje de ustedes ya no se puede medir solamente con un número, ¿ya? Y estamos aprendiendo esto en este momento, de esta realidad que estamos viviendo a distancia, ya sin el colegio como forma presencial, nos está poniendo en esta nueva perspectiva de que estamos evaluando permanentemente. Ustedes son de una generación que no va a alcanzar a vivir a lo mejor el proceso del cambio totalmente, pero las generaciones que vienen más atrás, ¿ya? Es muy probable que esas generaciones que vienen más atrás, que hoy día están en, no sé, primero, segundo, tercero, cuarto básico, en el futuro no tengan notas, ¿ya? Ahí vamos a ver qué va a suceder con esas generaciones, cómo enfrentarán el cambio y la transformación, ya cuando les toque a ellos vivir esa experiencia. Ya, nos quedan poquititos minutos. Una pequeña consulta, sí, súper chiquita. Entonces, eso, desempeño bajo, alto, medio, no se van a promediar ni se va a hacer ni una cuestión así. Por ahora no le puedo responder esa pregunta, Cristóbal, porque esa decisión, decisión no la tomo yo, ya la toma la Unidad Técnica Pedagógica, y hasta la fecha, 7 de julio del 2020, no se ha dado ninguna indicación de aquí. Así que es que, por ejemplo, yo le pongo el mayor empeño, a veces yo me quedo madrugando para responder sus tareas, me leo así textos gigantes. Muy bien, porque está aprendiendo, Cristóbal. Porque está aprendiendo usted, y valore eso, Cristóbal, más que la nota. Valore que usted está aprendiendo y lo está haciendo muy bien hasta ahora, ¿ya? Porque yo destaco que usted se esfuerza, ¿ya? Y como muchos compañeros responden sus tareas, y eso es lo que tienen que ustedes valorar, porque ahí hay un esfuerzo, y ese esfuerzo tiene que ver con su aprendizaje. Y eso es mucho más importante en este momento, ¿ya? Vamos a la actividad que nos queda un poquitito de minutos, pero vamos a alcanzar a hacerla, ya que tiene que ver con el Kahoot de esta semana, ya muy cortito, 7 preguntas que tienen que ver con esto que acabamos de revisar, los atributos democráticos fundamentalmente, así que hagan ingreso a kahoot.it, ya, en kahoot.it vamos a responder las siguientes preguntas. Ahí está el pin. Ahí está el pin para que lo vayan ingresando, ¿ya? Rápidamente. Nos vamos a tomar unos minutitos de la clase siguiente, ya les vamos a avisar a los del tercero B que me esperen ahí unos segundos, ¿ya? Mientras ustedes ingresan, ya, yo les aviso al tercero B que nos esperen unos minutitos. Hagan ingreso entonces con el Kahoot y yo retomo inmediatamente. Ya. Avisamos al tercero B entonces, que vienen después de ustedes a la siguiente clase, que van a comenzar unos minutitos posteriores, ya, para que ellos... Espérese un poco, por favor, que esta cuestión no me carga el celu. Kahoot.it, entonces ingresamos el PIN, ya, ahí está, 4701372. Ya, ¿estamos listos? En eso, se está conectando. Estoy colocando el nombre. Ya. Cuando esté listo, ahí va a aparecer su nombre y iniciamos inmediatamente. Estamos esperando usted lo conteste. Que el internet va lento. Ya. ¿Estamos? Ahí apareció Valeria, Cristóbal. Ya, comencemos entonces. Comencemos con la primera pregunta, que tiene que ver con este tema que hemos estado revisando hoy, ya los atributos democráticos, esas cualidades que tiene la democracia. De aquí está la primera pregunta. Dice, ¿reconocemos como atributos democráticos la existencia para los ciudadanos
o gobernados de libertades, derechos, libertades y derechos fundamentales y discriminaciones. ¿Cuáles son atributos democráticos? Libertades y derechos o discriminaciones. Aquí ya respondemos aquello entonces rápidamente. Vamos a ver las respuestas correctas que nos dan. Libertades y derechos, muy bien, no se pueden desligar unas de otras, ya, ni libertades ni derechos al mismo tiempo. Araceli, Joaquín, Flo, respondieron correctamente y rápidamente la primera pregunta. Segunda pregunta dice, verdadero y falso. ¿En la democracia se prohíbe la discriminación por sexo, género, etnia, clase social, orientación sexual, religión? Respondemos verdadero y falso entonces, ya. Esta afirmación, que en la democracia se prohíbe la discriminación de todo tipo, de todo orden, como allí se señala en el texto de la pregunta. Vamos a ver las respuestas correctas. 15 acertaron, es verdadero, ya en la democracia se prohíbe todo tipo de discriminación, no pueden presentarse las discriminaciones de ningún tipo. Joaquín, Araceli, Ítalo, en el primero, segundo y tercer lugar. Siguiente pregunta. En la democracia la soberanía radica en la nación, que actúa conforme a la mayoría por medio de mecanismos tales como, ¿cuáles son los mecanismos que utiliza la democracia? Las elecciones controladas por el Estado, elecciones libres y periódicas, elecciones dirigidas por el Estado, elecciones donde se imponen las minorías. Ya, vamos a responder, veamos entonces cómo anda la respuesta de esta pregunta sobre mecanismos que se utilizan en las democracias. Vamos a ver cómo anda la respuesta. Vamos aquí cerrando la pantalla porque los chiquillos del tercer vaya quieren ingresar también a la clase. Y la respuesta dice que son elecciones libres y periódicas los mecanismos que utiliza la democracia. Araceli, muy bien, en primer lugar. Cristóbal en el segundo. Flo, muy bien, tercera. Vamos con la siguiente pregunta, que es un verdadero y falso. Dice, en las democracias y en los regímenes autoritarios, ¿existe por igual libertad de opinión y libertad de prensa? ¿Se da esa condición ya absoluta ya de libertades que se está mencionando aquí, tanto de opinión como de prensa, para las democracias como para aquellos llamados regímenes de carácter autoritario? Vamos a ver las respuestas, como andan en este verdadero y falso. 12 dijeron que era verdadero, no, eso es falso, totalmente falso. En las democracias y en los regímenes autoritarios no existe esa igualdad de condición ni en la opinión ni en la libertad de prensa. En los regímenes autoritarios, la opinión y la libertad de prensa están restringidas, anuladas en algunos casos. Cristóbal primero, Héctor, muy bien Héctor, Valeria, ya, ahí están las preguntas. Vamos con la siguiente, dice, en Chile, la democracia garantiza el derecho a sufragio o voto a todos los ciudadanos que cumplen los siguientes requisitos: ser chileno, mayores de 18 años, no estar cumpliendo pena aflictiva, o todos los anteriores requisitos mencionados. Vamos a ver cómo anda la respuesta en esta sobre la condición de ciudadanía que otorga el derecho a sufragio, todos los anteriores. 3 mencionados, ser chileno, mayor de 18 años de edad, y no estar cumpliendo pena efectiva, son requisitos. Cristóbal, Valeria, Héctor, muy bien. Primero, segundo y tercero. Nos vamos con la penúltima pregunta, verdadero y falso. ¿La democracia reconoce la libertad de reunión y asociación en partidos políticos, sindicatos y organizaciones? ¿Eso es verdadero o eso es falso? Que la democracia reconoce la libertad de reunión y asociación en partidos políticos, sindicatos y organizaciones. Vamos a ver cómo es la respuesta. Verdadero. Muy bien. Cristóbal está dominando el juego. Valeria y Héctor en el segundo y tercer lugar. Camilo, Joaquín. Y la última pregunta dice, junto con garantizar y proteger libertades y derechos fundamentales, la democracia promueve además el bien individual, el individualismo, el bien común, el bien particular. Un objetivo fundamental de las democracias, junto con garantizar y proteger libertades y derechos, es el bien común. Ya, correcto, muy bien, acertaron, están todos muy bien en aquello. Cristóbal, muy bien Cristóbal, en primer lugar. Valeria en el podio, y Héctor, muy bien Héctor, ahí dando la cara por el programa de integración. Ya chiquillos, hemos terminado la clase de hoy, ya, realicen la tarea, recuerden, ya, importante para que puedan aprender. Recuerden que aquí lo más importante es el aprendizaje en este momento en que estamos viviendo, y la vamos a revisar ya la próxima clase. Que estén muy bien, cuídense, ya hemos ocupado harto tiempo, así que nos vemos en la próxima clase. Chao, chao, cuídense, nos vemos.